bien. ¿Cómo están? Ya estamos en esta sección junto a Reinaldo Berríos. ¿Cómo estás, Reinaldo, esta semana? Hace una que no te veo. Muy bien, Karim. Ha sido una semana intensa, porque partió el domingo, cosa El que no es 21 de habitual mayo. en el caso nuestro, ¿cierto? Que no, nosotros normalmente los domingos no trabajamos, pero nos tocó el 21 de mayo, así que hay harto para conversar ahí. Así es, y justamente comencemos con ese tema, Reinaldo. Un 21 de mayo que estuvo marcado por molestias, por protestas de la gente en redes sociales y en persona frente a la policía y la gente que resguardaba ese día lo que era el desfile en la ciudad de Iquique, justamente, que es súper emblemático, digamos. En Iquique es la parte más importante en donde se hace este desfile en todo Chile, independiente que en otras ciudades también se hace. Ahí es el punto exacto y en donde el iquiqueño neto, la tradición de esta ciudad es ir al desfile. Sin embargo, por la llegada del presidente Gabriel Boric justamente a la ciudad para ese día, lo cual aparte de todo me parece excelente que haya ido, me parece súper bien. Se armó ahí un enredo en que no se podía entrar porque habían puesto las vallas muy lejos de las calles en donde pasaba el desfile, que es justamente la avenida Arturo Prat, en la plaza 21 de mayo, y esto, Reinaldo, fue escalando. El presidente dijo en un primer momento: me molesta que esto haya sido así, voy a buscar responsables al respecto. Por ahí estuve escuchando, no sé si estoy en un error, sácame tú del error, que la oposición pedía que sacaran al delegado presidencial de Tarapacá, ya, digamos, Sí. buscando un poco quién había sido el responsable, el culpable de esta situación. Sin embargo, al pasar de los días, se dieron cuenta que aquí quien tenía la responsabilidad era el señor César Vargas, que era jefe de avanzada del equipo de presidencia. Ya, quiero hacer una Mm. aclaración de inmediato, Reinaldo. Él es el jefe de avanzada del equipo de la presidencia, pero este equipo tiene un director de programación, que es don Pablo Arrate. Entonces, mucha gente, porque entre ayer y hoy me lo han consultado de Mm. manera directa, si es que se iba Pablo Arrate. Y no, Pablo Arrate sigue siendo el director de programación de la presidencia. Quien se va es el jefe de avanzada del equipo de presidencia, César Vargas, y asume, llega César Vargas, llega César Vargas, y quien se va es Fabián Salas. Así es la historia, hasta el momento. Hasta el momento, uno nunca sabe que puede escalar que se puede ir quizás quién después, tío. Algún ministro, no sé. Sí. Oye, mira, bueno, te cuento de primera fuente este tema, porque nosotros, digamos, también estuvimos ahí, bueno, afortunadamente pudimos entrar, digamos, pero casi nos quedamos fuera, porque efectivamente, digamos, en esta oportunidad, a diferencia de otros años, hay que decirlo, ¿cierto? La restricción que había, digamos, para acceder a este acto fue muy alta, muy grande, ya no es comparable con otros años. Entonces, de partida, ¿cierto? Estaba este tema del perímetro, el famoso perímetro, que Claro. normalmente es, qué sé yo, no sé, 50 metros, 30 metros de donde está, ¿cierto? El evento, donde están las autoridades. Bueno, en este caso fue una cuadra, digamos, fue en el caso, Wow. digamos, de Baquedano fue en Riquelme. En Riquelme, ahí ya se acabó el tema. Si tú ibas por Baquedano, llegabas hasta ahí y te faltaba una cuadra para acceder a la plaza. No Lo se pro- ve. de ahí, obviamente, no se ve nada, por supuesto. Y lo propio ocurrió por el lado de la playa, ¿cierto? Ya más o menos donde estaba ahí el colegio, no el colegio inglés, una cuadra antes también, cortado, en fin, cortado por todos lados, ¿ya? Y el tema es que si tú no tenías una credencial y no tenías una invitación, por ejemplo, no podías entrar, ¿ya? Y de hecho muchas personas que pensaban que esto era llegar e ir, ¿cierto? Como todos los años, qué sé yo, con la familia, con la guagua, y, toda la familia. No, pues llegaron ahí, no se puede. Y la gente empezó a darse la vuelta y más allá tampoco, y se dieron la vuelta completa y no podían entrar. Oye, Entonces, ¿qué razón te daban? no dan ninguna razón, sencillamente este está cercado, está cerrado, viene el presidente, no sé qué, la cuestión. Entonces, claro, la gente empezó
¿cierto?, a manifestarse en contra del presidente, digamos, ¿cierto?, con epítetos de todo tipo, digamos, que no los vamos a reproducir acá, pero te imaginarás. Ujú. Y bueno, y de hecho, el acto propiamente tal, ¿cierto?, estaba dos o tres galerías, digamos, dos o tres graderías, perdón, ¿cierto?, con personas que habían sido invitadas expresamente, que tenían su invitación, pero eran 70 personas por un lado y 70 por otro, y eso era todo el público, entre comillas, que había disponible para ver el acto. No había más gente, el resto estaba todo vacío. Ya, y La explícame, explanada vacía. esas 70 personas, ¿quiénes eran? Esas personas, ¿Cómo habían accedido? sí, entiendo yo que las invitaron especialmente. La Armada tenía como un listado, ¿cierto?, de invitaciones. O sea, por ejemplo, no sé, el presidente de la Junta de Vecinos, el presidente, no sé, de alguna organización, etcétera, etcétera, fueron los que tenían invitación. Y en el caso nuestro, como periodistas, ¿cierto?, también teníamos una credencial que era para acceder a ese evento y otra distinta para ir a la romería después, ¿cierto?, en el barco, a la olla, el típico, digamos, ¿cierto? La entrega del arreglo floral. Claro, cuando ¿cierto?, se entregan las ofrendas florales ahí en la boya. Entonces, bueno, en el caso nuestro fue difícil también porque nosotros llegamos un poco atrasados, ¿cierto? El acto se había citado a las 10 de la mañana, cosa también bastante rara porque normalmente se hacía a las 9:30. Pero el avión presidencial llegó tarde, parece que partió tarde de Santiago y llegó como media hora después. Entonces, entre que el presidente iba del aeropuerto hasta el acto directamente, de hecho los periodistas me contaron que venían como a 150 kilómetros por hora para poder llegar, porque tú sabes que los periodistas llegan en el mismo avión que llega el presidente, obviamente, y para poder adelantarse tienen que pasar al presidente en la carretera, ¿cierto? Vienen muy rápido, se bajan y andan con su, no sé si los has visto, andan con su maletita, ¿cierto?, para allá y para acá. O sea, es realmente un poco indigno, digamos, el trabajo, para ser franco, ¿eh? Porque el periodista, además de andar cargando con el equipo, el micrófono, la cámara y no sé qué, el trípode y todas estas cosas, anda con la maleta, digamos, anda para allá y para acá con la maleta. Es realmente una cuestión, bueno, pero eso ocurre en todo el país. El tema es que no se podía entrar y se empezó a juntar la gente, se empezó a juntar mucha gente, y ahí en Baquedano con Riquelme se empezó a juntar un grupo de personas que eran a ojos vistas, digamos, del Partido Republicano, que ya habían protagonizado un incidente, recordarás tú, en marzo pasado cuando estuvo el presidente, que estaban ahí al lado del Palacio Astoré, que le gritaron. Claro. Entonces, claro, uno dice, a lo mejor si estas personas hubiesen estado ahí en la gradería o a 20 metros de Boric, probablemente el evento se habría teñido, digamos, de una suerte de entre improperios, te das cuenta, y habría sido una cuestión bastante desagradable. Entonces yo creo que el temor a que ocurriera una cosa como esa probablemente llevó, ¿cierto?, a los encargados de diseñar el acto a decir, ¿saben qué más? Que no entre nadie, hagámoslo, aislemos al presidente, en el fondo, ¿cierto? Hagamos una especie de, ¿cierto? Hagamos una burbuja. Una burbuja, ¿cierto? Que nadie se meta, que nadie meta bulla, qué sé yo. Entonces, claro, la gente igual gritaba, pero gritaba a una cuadra, te das cuenta, ya no era lo mismo. Entonces, yo creo que estos, como te decía, digamos, antes que partiéramos la conversación, ¿cierto? En el off, yo creo que de repente las personas que trabajan con las autoridades, no solamente en el caso de la avanzada presidencial, sino que de repente lo vemos, ¿cierto?, con los asistentes, con los jefes de gabinete, con las secretarias, siempre de repente se les pasa la mano, entre comillas, en el cuidado de la autoridad. Puede ser, sí. Ha pasado muchas veces a ti, a mí también, ¿cierto?, que de repente uno quiere acceder a la autoridad y dicen, no, y te cierran, y qué sé yo, y un poco menos que te agarran de la manga y no te dejan pasar, cuando la autoridad tiene toda la disposición de conversar o de dar una entrevista, en fin, pero ellos, no, que se tiene que ir, que no sé qué, no más preguntas y la cuestión. Entonces, están pasados a rollo, ¿cierto?, por no decir otra cosa, los asistentes de la autoridad. Entonces, en este caso, yo creo que la avanzada presidencial, ¿cierto?, también están de repente un poco, no sé por qué, digamos, tiene que haber alguna razón, ¿cierto?, muy temerosos de que pueda ocurrir algo, ¿cierto? Muy temerosos probablemente de que alguien se pueda, no sé, lanzar ha ocurrido, digamos, o sea, al presidente le improperios o un golpe o ¿te acuerdas que una vez Bachelet con un escupe en Arica?
Claro, y al presidente Boris una vez le tiraron piedras, ¿cierto? Y le llegó Sí, al jefe, ¿te acuerdas tú? A su y jefe eso de creo que gabinete, fue en la cuarta a lo región. prendía. Sí, Claro, sí. entonces claro, la gente que está a cargo de la avanzada también, ¿cierto? Uno, si se pone en el rol de ellos, ¿cierto? Si uno piensa un poco, a propósito de lo que conversábamos el otro día, dice, a ver, si yo estuviera en el rol del jefe, pucha, yo tengo que proteger al presidente, digamos, que no le vayan a tirar una piedra, que no vaya a haber un exabrupto, ¿cierto? Y que empañe la actividad y el acto. Entonces, ahí hay un juego bien difícil ¿cierto? Un tira y afloja que es bien difícil. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde la gente puede acceder? ¿Cuánta gente puede acceder? ¿Qué tan cerca pueden estar de la autoridad? Entonces, eso también es un tema que yo creo hay que reflexionarlo, digamos, más allá de que la gente tenga el legítimo derecho a decir, bueno, cuando no viene el presidente nosotros estamos ahí al lado y qué sé yo, y vemos a la gente cuando desfila y vemos cuando bailan cueca y no sé qué, y la cuestión, claro, pero no está el presidente, digamos. Ahora, esto había ocurrido también, entiendo yo, en el gobierno de Piñera cuando vino un par de veces también, pero no a ese nivel de strict técnico que hubo ahora, no era el perímetro no era tan amplio y en fin. Pero bueno, la gente estaba muy molesta y empezaron a buscar culpables, ¿cierto? Tal como tú decías, bueno, ¿quién será el culpable de esto? Y por ahí, ¿cierto? El alcalde Mauricio Soria, porque a todo el mundo le preguntamos, digamos, él dijo, bueno, nosotros hablamos con la avanzada presidencial, les dijimos que iba a haber un problema y evidentemente él no dijo la avanzada fue, pero por lo que conversó, ¿cierto? Dio a entender claramente que se le había advertido a la gente de avanzada presidencial que debieron haber diseñado de otra manera el acto. Que habría sido muy fácil, ¿cierto? Que el desfile siguiera, por ejemplo, por la avenida, por la Costanera, y la gente se quedara ahí frente a donde está el Hotel Gavina, por ejemplo, ya habría visto igual el desfile, ya habría visto, ¿cierto?, el acto, pero desde ese sector del Hotel Gavina hacia la piscina, en fin, por ahí podrían haberse apostado a la gente, digamos, a mirar, ¿te das cuenta? Pero eso no se hizo y desgraciadamente quedó esta tole y todavía estamos conversando del tema. Todavía estamos conversando del tema justamente. Y fíjate que después que el presidente saca a Fabián Salas y pone a César Vargas, sale una encuesta Ya. que se llama Black and White, que dice que el 60% de los chilenos cree relevante esclarecer quién impidió presencia de iquiqueños y 45% dice que afecta al presidente Boric. O sea, mira, sé que las encuestas están en el último tiempo a la orden del día. Sin embargo, que en la encuesta se haya incluido esta pregunta y que sea el titular de algunos medios de comunicación a nivel nacional es porque esto realmente se ha hecho sentir a nivel de todo Chile la molestia. Sí, Realmente claro. se ha hecho sentir a nivel de todo Chile. Pero también hay que decir que el presidente la ha tomado bien en cuenta. El presidente no es que se hizo el loco que ya, bueno, ya pasó, nos vamos todos para la casa, chao. No. El presidente se hizo bien responsable de la situación y a mi parecer, humildemente, creo que sí hizo caso a la molestia de los iquiqueños. No se puede decir, bueno, es que él no pesca. No, mentira. Sí. O gente que me diga, no le queda otra. No, mentira. Si le queda otra, puede seguir con los temas que tenía a nivel país y punto. Claro. Pero tomó en cuenta la situación y para que saquen los caballeros esto y los mueva ahí y todo el tema, es porque pasó eso, fíjate. Lo que pasa es que, sí, además, Karim, ¿cierto? Hay un antecedente que la gente no maneja y no se ha comentado, digamos, mucho públicamente, es que también se señala que hay una verdadera, digamos, pelea, ¿cierto? Hay una guerra de guerrillas al interior del gobierno, entre los asesores principales del presidente, y en este caso están por un lado los de comunicaciones y por otro lado los de la avanzada presidencial, y que no se podían ver. Entonces, cada vez que ocurre un evento de este tipo, alguien quiere sacar partido, ¿cierto?, para ver si se remueve o no al jefe de una determinada área. Y por el otro lado está Comunicaciones, que también ha sido ampliamente cuestionado porque no le ha sacado, entre comillas, trote a los logros del gobierno. Y hay toda una crítica bastante fuerte, porque efectivamente, digamos, el gobierno en los números ha estado bastante mejor que hace un año atrás.
pero eso no se nota en términos de opinión pública, ¿te das cuenta? No. Y eso es una falla, por supuesto, de comunicaciones, es no saber pautear, no saber generar los hitos comunicacionales, priorizar, generar, ¿cierto?, las notas de prensa, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con aspectos de comunicaciones y que el gobierno está al debe, digamos, hay que ser súper claro en eso. Entonces, sí, también ahí, digamos, entre ellos aprovechan, ¿cierto? Si entre ellos, no como se dice en buen chileno, se mastican, pero no se tragan, aprovechan estos eventos para ver, oye, a ver si por último van a sacar por fin a este gallo, a ver si sacan a este otro, ¿te das cuenta? Porque, y lo hemos visto, y lo hemos, sí. En todo caso, en todos los gobiernos pasan, hasta de diferentes partidos políticos quieren que le pongan a este de Seremi, claro, ministro, y son del mismo gobierno. Oye, quiero agregar un dato de este tema, que, o sea, tiene relación con el tema, no es la parte central de lo que estamos hablando, pero es un dato. Fíjate que la encuesta muestra que el 99% de los chilenos sabe que se conmemora el 21 de mayo. Casi todos, claro. Hay un 1% que no sabe. Y sin diferencia de sexo, socioeconomía o edad, sabe el 99%, pero el 100% sabe quién es Arturo Prat. O sea, en Chile todos sabemos quién es Arturo Prat. Qué buena, me parece, qué bueno. Qué bueno. Sería como mucho no saberlo en realidad. Claro, que Arturo Prat yo te diría que es la figura más potente, más popular que tenemos entre los héroes chilenos. A veces me parece que supera un poco a Bernardo Higgins. Sí, yo creo que sí, digamos, porque en el fondo, ¿cierto? La imagen de Prat es la imagen de una persona que se sacrifica por la patria, digamos, ¿cierto? Una persona que sabe, ¿cierto? Porque no había que ser muy, ¿cierto? No sé si la gente se ha logrado imaginar alguna vez, nosotros que estamos acá, ¿cierto? Y conocemos la zona, pero imagínate 2 barcos, ¿cierto? Una cantidad enorme de, entre comillas, platea que estaba mirando la cuestión ahí, como si estuviéramos ahora, no sé, en el sector donde está ¿cierto? El Museo Corbeta, donde está claro. ¿cierto? La caleta Riquelme, ahí mirando que viene un barco de allá, otro barco de acá, ¿cierto? Y que se enfrentan, no sé qué. Y él, ¿cierto? Resuelve, ¿cierto? Hacer el abordaje, que era una forma de combate en esos años también bastante popular, digamos, ¿cierto? Que se hacían esto. Él sabía que iba a morir, digamos, o sea, estaba clarísimo, digamos que... Entonces, una imagen de una persona que realmente se sacrifica, que sabe que va a morir y se sacrifica por la patria, yo creo que obviamente tiene, ¿cierto? No sé, toda la gente, digamos, reconoce su valentía, su heroísmo, digamos, y en ese sentido... Oye, ahora que me lo contaste... Es transversal. Ahora como me lo relataste, como me lo narraste, me puse a pensar, claro, debe haber sido impactante estar ahí mirando eso, ¿no? Sí, claro, que viene un barco, un acorazado que está por acá, el barco chileno, tú eres peruano, porque en ese tiempo la gente que estaba ahí era peruana, ¿te das cuenta? Y se produce, ¿cierto?, este enfrentamiento, en fin, le disparan desde la base, desde la tierra, digamos, de ahí de la zona donde está la aduana en este minuto, también le están disparando al barco, entonces... tiene que haber sido una situación realmente tremenda, dramática, y yo creo que ahí está el heroísmo de Prat, y por eso, ¿cierto?, el reconocimiento que tiene en todos los chilenos, más allá claro, de donde estés políticamente tú, si eres de izquierda, de derecha, lo que sea, digamos, vas a reconocer eso. Y claro, y en un tiempo en que no habían videojuegos, no habían películas, no había nada, que claro. Ya tú estás un poco familiarizado con lo que es el disparo y la guerra, ¿no? Sí. Fue algo, yo creo, totalmente novedoso. Sí, claro, imagínate. Entonces, bueno, mira, yo creo que al final este episodio, digamos, desgraciadamente para el gobierno, digamos, y sobre todo el presidente, ¿cierto? Le termina rebotando a él y él es el que tiene que pagar los platos rotos de toda la historia, porque al final, ¿cierto? La imagen pública no va a ser ni el jefe de la avanzada, ni ni el de más allá, es del presidente. Y de hecho la gente culpa al presidente, ¿cierto? Que probablemente dicen que él adoptó estas medidas, él se disculpó, ¿cierto? Señaló que no está en su ánimo, en fin. Y justo el día anterior, y esto también, ¿cierto? Es importante destacarlo, él había ido a un partido de la Católica y no se fue, digamos, donde van las autoridades, donde está la marquesina, ¿cierto? Sino que se fue donde está toda la gente, ¿cierto? La tribuna, al otro lado, no sé claro. Qué, estaba con algunos, parece que estaba con el hermano, con algunos amigos, como cualquier hijo vecino que se va a instalar ahí.
Bueno, pero vino la crítica, ¿cierto? Que decían que habían como 50 carabineros por ahí cerca, qué sé yo, para protegerlo, no sé qué. Estuvo el desmentido precisamente, ¿cierto?, de una autoridad de carabineros señalando que eso no era efectivo, que él andaba con su escolta, que son 4 o 5, me imagino, carabineros, ¿cierto?, de civil, y no más que eso. Entonces, pero bueno, se prestó Oye, para todo esto y... se prestó para todo este Sí. tipo de cosas. Oye, y déjame lo último del 21 de mayo. ¿Lograste hablar con alguien de la Armada en Iquique? Mira, fue tanta la restricción, Karim, que ni No, siquiera... en otro momento. Ah, Porque, ya, porque yo lo quiero decir ahora y lo quiero decir en sí, pantalla. Yo llamé al periodista un par de veces y sí, no hubo respuesta respecto eh, a poder obtener una entrevista con alguien. Mes del sí, Mar, sí. estando en Iquique y nadie te responde y nadie te dice No, nada de la no, cuarta zona no, naval. no. Entonces, No, no, yo creo que ahí, digamos, tiene que haber habido también una orden, me imagino, de que no se iban a referir al tema, ni no iban a escalar, digamos, en empezar a dar explicaciones, te das cuenta, porque claro, al final todo el mundo quería, hubo acusaciones que el delegado tenía la culpa, que la Armada tenía la culpa, que hasta el alcalde también lo culparon, te das cuenta que cuando el alcalde en esto no tiene mucho que ver con la organización de este tipo de cosas, pero yo creo que desgraciadamente se presentó este tema, Karim, y yo creo que va a seguir presentándose, porque como te decía, están en colisión dos intereses. Por un lado, la seguridad, ¿cierto?, de una autoridad como es el presidente, la máxima claro, autoridad del país, y por otro lado, ¿cierto?, el legítimo interés de la gente de participar en una actividad. Ha ocurrido, ¿cierto?, en la parada militar, por ejemplo, que de repente se invita a cierto gente que sin saber de dónde es, entre comillas, ¿cierto?, o familiares de funcionarios de las Fuerzas Armadas que generalmente, digamos, no son muy proclives a los gobiernos de centro o de izquierda, y por supuesto que están pifiando todo el rato, digamos, el presidente. Le pasó a Elwin, le pasó a Lagos, le pasó a Bachelet, también le pasó a Boric el año pasado. Entonces también ahí uno dice, bueno, ¿hasta dónde es razonable, ¿cierto?, dejar esto al hacer fair, que entre cualquiera, que estén al lado de él? Es una cuestión que yo creo que también uno tiene que ser lo suficientemente criterioso, ¿cierto?, y entender las razones que se tienen para generar, ¿cierto?, estos dispositivos de seguridad que, oye, ha pasado en otros países, ¿cierto? Y desgraciadamente, ¿cierto?, presidentes que han sido asesinados, digamos, así de sí, simple, sí, ¿no? Porque de repente no los han cuidado como corresponde. así es. Oye, Reinaldo, bueno, ojalá que todo pase y se saque la lección correspondiente, ¿ah? Oye, Reinaldo, en pos del tiempo, ¿Mm? refirámonos un ratito, por favor, el tema del gas, que también tiene tan convulsionada la prensa, porque el Sí, gasto estaba a 110.000, 17, 117. 117.000 y se vendía a 15.000 y no sé qué. Oye, y me parece de una lógica total que si te está subvencionando el gobierno, o sea, te está subvencionando el gobierno. ¿Por qué la gente se molesta en que el gobierno pague esa cantidad? Si es para que justamente la gente que lo requería con menos recursos lo comprara a menos dinero. ¿Cuál es la Sí. molestia que veo en esto? Me parece que como, es como palos porque bogas, palos porque no bogas. Sí, sí. Mira, yo creo que es que depende de las opiniones que uno escucha también, te das cuenta, porque claro, ayer en la segunda salió un titular, ¿cierto?, donde justamente sale una foto del presidente con un balón de gas, digamos, que fue cuando se lanzó la política, y dice el balón de gas más caro en la historia de Chile. Claro, efectivamente, ¿cierto? El balón, el cilindro, digamos, ¿cierto? El aparato Sí. este de metal tiene un Ujú. costo, tiene un valor. Si tú se Sí. lo cobras a las personas, evidentemente no le puedes cobrar, ¿cierto?, 117.000 No, pesos, no sé, claro. porque nadie te va a comprar el gas, o sea, tú vas a pagar lo que viene adentro, no pagar el cilindro, ¿cierto?, la cuestión metálica. Entonces, alguien tiene que hacer entre comillas, la pérdida, alguien tiene que hacer el sacrificio. No lo va a hacer la empresa privada porque No, claro. es una iniciativa del Estado para generar cierta competencia, ¿cierto?, para que haya una posibilidad de un precio más bajo, para ayudar a las personas que tienen menos recursos. Y en el fondo de la historia es que las personas, ¿cierto?, que no podían comprar un balón de gas a 25 lucas, lo pudieran comprar a 10.000 pesos más barato, digamos, que era un poco esa era la idea. Entonces el Estado, ¿cierto?, hace una inversión, se gasta un dinero, 500 millones para el Estado, es un pelo de la cola, o sea, no es nada, es una cosa mínima, una nimiedad. Entonces, bueno,
Y ahora, ¿cierto? Viene toda esta discusión, pero ¿cómo se está haciendo esto? No sé qué. Entonces yo he escuchado una explicación que a mí me parecía bastante razonable de un economista, ¿cierto? Bastante destacado. Decía él, mira, cuando el Estado, ¿cierto? Compra los vagones del metro, que cuestan una porrada de millones de dólares, a la gente cuando tú pagas el ticket del metro no te cobran el balón, el vagón del metro. Vagón del metro, obviamente, ¿cierto? Porque eso se prorratea en 40 años que va a durar ese vagón, ¿cierto? Y probablemente cuando tú pagas los 700, 800 pesos que vale el ticket, probablemente vale. 0,5 pesos de eso va, ¿cierto? A una cuenta que al definitiva, ¿cierto? Va a pagar esos vagones de metro. Lo mismo ocurre con este tipo de iniciativas. Entonces, este malestar, ¿cierto? Exacerbado, yo creo también por la prensa y también por la oposición, por supuesto, que aquí tú sabes que cada vez, en la política, digamos, cada vez que tú tienes la posibilidad de sacar partido por algo, lo haces. Por supuesto. Es parte del negocio. Se trata en el fondo un poco, ¿ah? De eso se trata la política, justamente. Entonces, bueno, aquí, ¿cierto? Han hecho leña del árbol caído, que cómo es posible que hicieran esto, no sé qué, que los balones muy caros, que el gas muy caro, pero yo creo que en el fondo del tema está, como te digo, ¿cierto? La posibilidad de que las personas puedan acceder a un precio más razonable en una cuestión tan básica como es, ¿cierto? La calefacción. Ocurre lo mismo con los medicamentos, ¿cierto? Con estos medicamentos. También el Laboratorio Chile, ¿cierto? Tiene medicamentos que están subsidiados, que tú los pagas más baratos. ¿Cierto? Hay una serie de cosas que el Estado tiene, ¿cierto? En función de las personas que tienen menos recursos. Y eso es, creo yo, esta es una opinión absolutamente personal, creo que es absolutamente legítimo, es absolutamente necesario, además, o sea, un concepto mínimo de solidaridad que hay en una sociedad. Alguien tiene que, ¿cierto?, que bregar con las personas que tienen menos recursos, si no, o sea, aquí sería ráscate con tus propias uñas y si tenés plata bien y si no mala suerte y si no tenés mala, sería todo, ¿no? ¿Ah? Así es. Oye, Reinaldo, ya para poder finalizar esta parte, hablemos un poquitito de lo que es y de lo que ha sido el patrimonio en nuestra región de Tarapacá. Nosotros estamos grabando el día viernes 26 de mayo a las 17:37 de la tarde y este 27 y 28 de mayo son días del patrimonio. En Iquique hay hartas cosas que ir a ver, fíjate. Hay harto museo. La calle Baquedano en sí también es un tesoro. ¿Sabéis qué otra cosa me gusta muchísimo y ojalá la gente pueda y lo disfrute? No sé si hay guías en este minuto del cementerio número 1. El cementerio número 1 también es importante. Las salitreras, todo este sector no sé si entra en patrimonio, pero puede ser algún barrio típico de Iquique. Sí, también. Pues lo importante sería que alguien te contara la historia. Sí, bueno, mira, hay una serie de actividades, ¿cierto? Bueno, cuando la gente esté viendo el programa ya probablemente fueron a recorrer algunas. Pero yo creo que lo importante, digamos, de la región, Karim, es que la región entera es patrimonio, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque esta es una región, ¿cierto?, que no se fundó. Cuando la gente dice en qué fecha se fundó y que llegaron los... Claro, es una nebulosa, porque la verdad es que esta es una región que no se fundó, es una región que se fue haciendo en la medida en que los asentamientos humanos, ¿cierto?, fueron creciendo. O sea, primero había, no sé, ¿cierto?, ahí en el sector del barrio El Morro, algunas personas que se quedaron ahí, también se señala en el sector de la Puntilla. Así de a poco se fue generando, ¿cierto?, una población en el sector sur, por ejemplo, en Patachi, ¿ya? Las primeras poblaciones, digamos, de que se tiene conocimiento se asentaron en ese lugar, digamos, ya un poco más al sur del aeropuerto. La gente que no ubica, ¿cierto?, Patachi, que estaba una termoeléctrica y terminó. Entonces, esta es una región donde la gente fue llegando, ¿cierto? Se fue quedando por distintas razones, primero por el guano, ¿cierto?, que se explotó el guano, después se explotó la plata, o creo que fue la plata primero, no recuerdo bien, bueno, después vino el salitre, ¿cierto?, y todo este boom, y la gente que vino de distintos lugares del mundo, y también, por supuesto, de la zona central del país. Entonces, hay una cantidad de historia, Karim, hay una cantidad de riqueza, ¿cierto?, patrimonial, muy potente en la región. Bueno, lo más típico que conocemos, obviamente, que el Museo Regional, el Palacio Astoreca,
Humberson, Santa Laura, hay que verlo también. Yo encuentro fascinante esas dos partes. Sí, sí. Pucha, no me quiero quemar, pero me parece un poquito más fascinante Santa Laura. Ya. Más Bueno, mira, el tema de las salitreras tiene toda una historia, ¿cierto? Que también tiene que ver con la explotación del salitre tiene que ver con la guerra del Pacífico, justamente con Arturo Prat también. Claro, entonces imagínate que había una red de ferrocarriles enorme, ¿cierto? Bueno, que desgraciadamente ahora no queda nada, ¿cierto? A propósito del patrimonio, de cómo se cuidan o no se cuidan las cosas, digamos. Imagínate esa red de ferrocarriles que había en La Pampa. ¿Cómo hicieron esa red de ferrocarriles? O sea, en un lugar que ahora todavía es inhóspito, ¿cierto? Tú vas en un vehículo y te quedas en pana de benzina o lo que sea y te empiezas a desesperar, digamos, si no tienes auxilio o apoyo de alguien. Imagínate esto lo que era hace 300 años atrás, hace 200 años atrás, las personas que hicieron eso, ¿cierto? Algunos antepasados de personas que viven acá, ¿cierto? No sé, el tatarabuelo, el qué sé yo, alguien que construyó eso. Entonces, hay una riqueza enorme y yo creo que el tema del patrimonio tiene que ver, ¿cierto? Con esa impronta que tiene la región y con todo lo que se ha hecho y con todas las cosas que... Oye, ¿y se consideraría patrimonio un sándwich de pescado? También, ¿cierto? Si alguien quiere probar como algo típico o comer claro, un plato con quinoa. Forma parte de la tradición, ¿cierto? Se habla del patrimonio intangible, de las tradiciones, de esto mismo que estamos hablando, ¿cierto? Del desfile, o sea, el hecho de que los iquiqueños van a ver el desfile, que forma parte de lo que de su acervo cultural, de lo que les gusta, de lo que quieren hacer, tiene que ver con el patrimonio. Entonces, desgraciadamente, ¿cierto? Hay cuestiones de repente que escapan un poco al cuidado, porque como es tan amplio, y te das cuenta que edificios importantes, por ejemplo, como el que había ahí en la Plaza Condel, ¿cierto? Que en algún minuto fue el servicio de registro civil, creo que lo último que se hizo en ese edificio fue, ¿cierto? El registro civil, un edificio de 2 o 3 pisos, ¿cierto? De la línea Art Deco, ¿cierto? Que hay muy poco acá. Claro. Lo demolieron, ahora no hay nada. Hay una parte como una avenida en Miami que los edificios son todos así. Claro, sí, de los años 50, ¿cierto? La avenida más importante de Miami, ¿cierto? Sí. La Ocean Drive, creo que se llama. Tiene ese tipo de edificaciones que son como de los años 40, 50. Y en Miami están impecables, digamos, ¿cierto? Nadie se le ocurrió cortarlo. Nadie se le ocurrió meterle una picota. Tenís razón, en Miami están espectaculares y son el mismo estilo de este edificio. Sí, claro. Entonces hay otros edificios, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, donde ahora está, acaban de inaugurar, ¿cierto? Este centro Tarapaca. Había un colegio que era el Ñuntacori, creo, ¿cierto? Que era un edificio muy bonito, de madera, de pino oregón. Bueno, vino una empresa automotora a hacer un edificio ahí, dejó las paredes, y de repente se le cayeron las paredes, y se acabó la historia, te das cuenta, y ahora, claro, hay una cuestión moderna, qué sé yo, pero se pierde patrimonio también cuando no se cuida, cuando no se conoce, cuando no se valora. Ok. Reinaldo, antes de terminar, mira, acá me da un dato el productor que me parece increíble para que ustedes también lo sepan en sus casas. La población caupolicán hace actividades a mediodía de todos los domingos de patrimonio. Bonito, sí. Debe ser ir, nunca he ido, ¿no? Pero debe ser hermoso poder ir a ver cómo son estas actividades en que tú conoces un poco más a fondo las costumbres de la gente de ese barrio, cómo se conocen, la historia, los vecinos. Debe de haber personas así que se conocen de generaciones y generaciones de familias que están ahí también. Sí, no, es muy bonito, y eso que ocurre en la Caupolicán, ¿cierto? Uno lo puede trasladar a distintos barrios de la ciudad, y no solamente, por supuesto, de Iquique, sino que en todas partes del mundo, que es el lugar donde tú te crías, ¿cierto? Esta cosa, digamos, que ahora se da poco, digamos, no sé qué tanto, pero en otros años se daba mucho, que tú eras como hijo de la cuadra, ¿ah? Claro. y el hijo del vecino era también como hijo era también miembro de tu familia, o sea, oye, llegaban a tomar once, o tú ibas a otro lugar y la mamá del niño te atendía, o si alguien se caía de la bicicleta, lo iba a rescatar el vecino, lo ayudaba, qué sé yo, o si tenía alguien algún problema, ¿cierto? Había que llevarlo al hospital, el que tenía el auto lo llevaba, o sea, esas cosas comunitarias, ese compartir, ¿cierto?
forma parte también del patrimonio y de cómo de cómo vivimos, digamos, en una determinada época. Ahora probablemente sea más complicado, ¿cierto? Por temas de seguridad, que todo el mundo anda con temores de abrir su casa, en fin, pero eso forma parte, digamos, de tradiciones importantes y de cuestiones que uno tiene que valorar, digamos, ¿cierto? Que son relevantes, que forman parte de la historia personal de cada uno, ¿cierto? Y de su familia. Y así que yo creo que es importante valorar, conocer y, bueno, participar de estas fiestas. Ok. Reinaldo, gracias por haber estado. Muy buena la conversación y realmente nos estuvimos terminamos enfocando en todo lo que es patrimonio, porque el 21 de mayo también es patrimonio. Así es, Kenny. Así es. Que estés muy bien, Reinaldo. Gracias por haber estado. Y ustedes sigan junto a nosotros, que hay más Iquique al día a través de Iquique Televisión. No se vayan.